Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro CEO Talk del día de hoy. Como siempre, antes de empezar, unos anuncios importantes. Inviten a sus colegas C-Levels para que se conecten con nuestras comunidades de financiera y de mercadeo, los CFOs y los CMOs. Ahí está el código de inscripción para que, por favor, inviten a sus pares de sus empresas. Como todos los años, este año tenemos un acuerdo con Syntel para participar de manera gratuita los CIOs y los CEOs de las compañías a Handicom 2022. Es un evento que se desarrolla en Cartagena, Colombia. Va a tener como país invitado Estados Unidos y charlas muy importantes, speakers de alto nivel invitados y muchos eventos que vamos a tener allí. De modo que van a ser 3 días interesantes, de mucho conocimiento, de divertirnos. De modo que los invitamos para que todos los CIOs de Latinoamérica interesados en participar puedan inscribirse. Ahí el código QR que aparece ahí, no tiene costo la inscripción. De modo que nos podemos encontrar el 31 de agosto. También tenemos otra invitación importante a Sobancaria el martes 16 de agosto en Cartagena también. Aquellos CIOs que van a estar en Cartagena están invitados a esta bienvenida que con Infobip y Colombia Fintech vamos a tener un cóctel a bordo del galeón Phantom. Bueno, los invitamos a participar, a que mientras se hagan las presentaciones puedan colocar sus preguntas en el chat y al final le vamos a responder las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Bueno, nuestro tema de hoy, autenticación sin contraseña, algo que ha venido evolucionando muy rápidamente. Tenemos 2 invitados especiales que nos van a acompañar en el día de hoy con sus experiencias, su conocimiento. Primero tenemos a Hermilo Méndez. Él es ingeniero preventa CyberRes de Microfocus, arquitecto de soluciones de seguridad con más de 25 años de experiencia profesional, especializado en el gobierno de identidades y control de acceso enfocado en el diseño y liderazgo en la implementación de proyectos de gran escala. Y también tenemos a Mónica González. Ella es ingeniera de ventas senior de Infobip, con amplia experiencia en industria de servicios y tecnología de la información, con enfoque principalmente en el mercado de Colombia. Su principal objetivo es ayudarle a los clientes a descubrir nuevos canales de comunicación a través de las soluciones innovadoras ofrecidas por Infobip para hacer que las experiencias de sus clientes finales se vuelvan memorables. Entonces, sin más, Hermilo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias y gracias por la oportunidad. Un placer estar esta tarde con ustedes para platicar un poquito sobre las experiencias que tenemos en este sentido. Voy a por aquí a proyectar mi presentación. Perfecto, me confirman, ¿verdad? Está Sí, ya en modo presentación, perfecto. Vamos a platicar un poquito del tema de autenticación sin contraseñas, las lecciones que tenemos aprendidas a lo largo de los últimos años que hemos estado colaborando con distintos clientes de distintos sectores en México y Latinoamérica en este sentido. Lo principal que tenemos que entender sobre lo que es la autenticación sin contraseñas o passwordless en inglés es qué es lo que estamos buscando, cuál es la experiencia adecuada de autenticación que queremos manejarle a nuestros usuarios. Por un lado, tenemos que balancear la conveniencia, la facilidad, el manejo sencillo de acceder a las aplicaciones y por el otro lado el riesgo. Y sabemos que en una organización, si somos demasiado restrictivos con la cuestión de nuestras contraseñas, si somos muy fuertes en establecer
políticas de contraseñas complejas que hagan cambios a cada rato, que contengan mayúsculas, minúsculas, una longitud extrema, caracteres especiales, etcétera. Lo que vamos provocando es que el área IT sea marginada y ignorada. Los usuarios comienzan a darle la vuelta, comienzan a apuntar sus contraseñas donde sea y hacen cada vez más peligroso el manejo de las mismas. Y si somos muy blandos, vamos a llamarlo así, demasiado abiertos, lo que provocamos son brechas de seguridad continuas, brechas de datos, sobre todo brechas de acceso a nuestros sistemas. Entonces tenemos que encontrar ese balance entre la conveniencia del usuario, que sea fácil al usuario acceder de una manera segura sin exponer tanto el riesgo. Y ese ha sido principalmente los puntos sobre el por qué autenticación sin contraseña. En un estudio reciente del año pasado de parte de Cybersecurity Insiders, se encontró básicamente las principales razones de por qué adoptar passwordless en la autenticación. Y el 91% de las organizaciones consultadas indicó que su principal razón es detener el robo de contraseñas y el phishing. Mientras que en esta encuesta o en esta pregunta de multirespuestas, el 64% del objetivo era mejorar la experiencia del usuario. Y veámoslo así, las contraseñas siguen siendo un dolor de cabeza para los usuarios, es tener que recordar tantas contraseñas en el día al día. Pensamos generalmente más en las contraseñas de nuestras organizaciones, pero un usuario, al final del día, yo como persona, tengo que manejar mis contraseñas en mi empresa, mis contraseñas personales de las distintas compañías a las cuales voy a contratarles servicios o manejar servicios, acceder a sus aplicaciones, mis redes sociales, las contraseñas como padre de familia del colegio de mi hijo, en fin, o sea, son demasiadas contraseñas las que tengo que manejar y la experiencia de usuario que tengo es bastante aterradora en ese sentido, es tener que estar recordando cada contraseña, estar cambiándolas y estar manejándolas. Entonces, el mejorar la experiencia del usuario en un entorno completo ha sido también uno de los principales motivadores. En menor costo estamos hablando, o en menor porcentaje, el habilitar a la organización, llevarla hacia este camino continuo de transformación digital y el ahorro en costo en la operación de las contraseñas. A pesar de ser la más sencillo de implementar para acceder a un aplicativo, es lo más costoso en una organización desde el punto de vista procesos, recuperación de contraseña, cambios de contraseña, olvidos, manejo de múltiples repositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los elementos más costosos. Así que el 14% de las organizaciones indicó que su objetivo era ahorrar, tener ahorro en costos. Si el 94% de las organizaciones busca detener la parte de phishing, a mí me gusta mucho utilizar esta matriz de Threat Metrics sobre lo que son los nuevos o los vectores de ataque más con mayor evolución en los últimos años. El hecho de manejar passwordless, el hecho de eliminar el password propiamente, nos va a habilitar o nos va a facilitar todo el trabajo contra todos estos vectores de ataques vinculados con el manejo de contraseñas. La ingeniería social, la prueba o el ataque bruto de credenciales, phishing, las granjas de identidad con las cuales pueden crear cuentas fraudulentas, el Identity Marketplace, que es donde cuando los hackers obtienen de una brecha de seguridad, una brecha de datos, un conjunto grande de contraseñas con las cuentas y los datos sociales, los van a exponer dentro de lo que se le llama Identity Marketplace dentro de la dark web. Entonces, hay ya listas donde ahora tengo que validar que la manera en que yo estoy construyendo mi identificador de usuario o la contraseña que yo estoy utilizando no forme parte de estas listas potencialmente peligrosas, ¿no? Identidad sintética, que es la construcción de una identidad por medio de un robot, y obviamente el robot es capaz de crear una contraseña que cumpla con las condiciones y luego a recordarlo y poderte atacar por ahí. Llamadas fraudulentas a los centros de soporte donde me hago pasar por otra persona por medio de la ingeniería social y me entregan la capacidad de recuperar la contraseña
Y todo esto nos lleva finalmente a la parte de account takeover. Al final del día, todos estos vectores de ataque tienen que ver con la administración de contraseña. Cuando eliminamos la contraseña de mi proceso de autenticación, no es de que ya vaya a quitarme todo de mi continua preocupación estos vectores de ataque, pero pudiéramos dedicar el esfuerzo en términos de seguridad a otros de los múltiples vectores de ataque o otra de las continuas amenazas a las que mi organización se expone. Entonces, realmente esa preocupación del 94% de eliminar la contraseña debido a los ataques y al phishing, sí tiene una fundamentación porque hay mucho que voy a resolver, que me voy a quitar del dolor de cabeza. Y es obvio dentro de este estudio que el 90% de las organizaciones reportó durante el último año tener un 90% de ataque basado en phishing y un 29% de ataques basados en credential stuffing y brute force. El 14% también reportó ataques de Remote Desktop Protocol, y esto es derivado propiamente de la pandemia y de estar trabajando en un modo híbrido y estar trabajando desde casa, teniendo la posibilidad de accesos a escritorios remotos. Entonces se volvió un target muy efectivo. Y el 9% ha estado reportando lo que se le llama el push o el push fatigue attack, y esto es tratar de romper en un celular la autenticación por medio de push de manera directa dentro de un aplicativo y no a través de una aplicación mediante algún protocolo estandarizado o algún protocolo fuera del contexto de la misma aplicación. ¿Cómo estamos en el último año en la cuestión de passwordless en el mercado? Desgraciadamente, un poquito menos de la mitad ha indicado que no tiene ni planea tener passwordless. A pesar de todos estos problemas, a pesar de los continuos ataques y de todas las situaciones anteriores descritas con respecto a la vulnerabilidad en la contraseña, todavía no es algo muy comúnmente aceptado. Entonces, los que sí han estado trabajando, los que sí tienen planeado operar con passwordless, el 36% ha declarado utilizar el smartphone como su servicio, su identificador de acceso sin contraseña, utilizando el smartphone como un tipo FIDO token. El 17% utilizando algún hardware security key, al estilo de YubiKey, Google Titan, etcétera, donde no hay la necesidad de utilizar una contraseña. Y el 17% ha declarado estar utilizando built-in authentication passwordless, por ejemplo, el Windows Hello, en el caso de aplicaciones móviles, la biometría local dentro de un Android o dentro de un iOS, ¿no? Y esto es básicamente lo que tenemos hoy en día como tecnologías passwordless más comúnmente utilizadas, ¿no? Y donde se ha estado enfocando grandemente el mercado en el último año. Voy a platicarles un poquito de las lecciones aprendidas que tenemos en mi organización a lo largo de la implementación de estos proyectos. La primera es adoptar progresivamente. No podemos cambiar de la noche a la mañana que nuestros usuarios que están acostumbrados a utilizar cuenta y contraseña automáticamente switchen a passwordless. Tenemos que llevarlos por un camino, y en este caso lo ideal es adoptar un mecanismo de autenticación multifactorial que me vaya permitiendo que mis usuarios vayan haciendo los registros, haciendo los enrolamientos y empezando a utilizar la tecnología passwordless durante un proceso de aprendizaje, durante un periodo en el cual ellos se van sintiendo cómodos con el uso de la tecnología, y finalmente poder eliminar la utilización de la cuenta y contraseña cuando mi usuario final tiene perfectamente dominado cómo acceder y, sobre todo, cómo superar una falla en el caso de no contar con la tecnología passwordless para acceder a sus aplicaciones. Y con esto a lo que voy es, si yo cambio y ahora les digo a todo el mundo, vamos a utilizar tu smartphone como sistema de autenticación passwordless, donde vamos a utilizar una aplicación intermedia, voy a utilizar la biometría local de tu celular para desbloquear la aplicación que va a responder ante un push
de tal manera que todo es out of band y no estás teniendo que recordar tu contraseña para acceder a los servicios. Si ese celular se me pierde, se me daña, no tiene pila y necesito acceder a mis aplicaciones, la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera me voy a poder acceder a mis servicios? ¿De qué manera voy a poder continuar operando dentro de mi organización? Si ese servicio, si ese dispositivo se me dañó, se me perdió o no está disponible en este momento para ser utilizado. Mediante Password es obvio que hoy en día mis usuarios, mi mesa de ayuda está preparada para dar este soporte, para recuperar la contraseña, para reactivarla, etcétera. En el caso de Passwordless, tengo que generar nuevos servicios y mis usuarios tienen que estar educados para poder continuar con la operación dentro de su negocio, poder acceder a las aplicaciones y a los servicios. Entonces, no puedo cambiar una cultura de la noche a la mañana. Tengo que hacerlo de manera progresiva. Tengo que trabajar con grupos pilotos. En algunos voy a activar dobles factores, en otros voy a activar cuenta y contraseña y en algunos otros voy a activarles passwordless y los voy a ir moviendo poco a poco conforme también mis procesos son maduros, conforme también la cultura dentro de mi organización es madura. Por eso es necesario tener un componente de autenticación multifactorial que me facilite dicha transición, que me haga fácil y que no sea el usuario final una barrera para la adopción. La adopción en un estudio de Forrester es aproximadamente el 80% del fracaso de los proyectos passwordless. La tecnología ya está y es muy buena. Hay distintas opciones en el mercado, pero el problema es la ejecución al momento de desplegar un proyecto de passwordless dentro de una organización. El entendimiento correcto de cómo está la cultura dentro de mis usuarios. Hay otro indicador, algo importante. Sabemos que la industria financiera es la más propensa hoy en día a utilizar passwordless, a mi aplicación móvil, desbloquearla con mi huella dactilar o con mi rostro. Sin embargo, lo extraño es que, por ejemplo, la generación Z, es decir, los jóvenes de menores de 24 años, de acuerdo con este estudio, son los menos propensos a activar passwordless, por alguna razón. Es más la generación, ahora sí que la mía, ya la generación perdida, la generación X, que utilizamos en nuestras aplicaciones móviles, en la aplicación bancaria, preferimos utilizar biometría a seguir utilizando contraseña. Entonces, también hay una cuestión cultural. ¿Cómo ha estado expuesta las personas a las situaciones de brechas, a las situaciones de utilización de la tecnología? Y eso también tengo que tomarlo en cuenta. Por eso no puedo hacer un cambio agresivo. Tengo que hacerlo de manera progresiva para que mi proyecto sea natural. La segunda lección aprendida es, tenemos que utilizar un motor de riesgo que evalúe el contexto. Y esto es, sin importar que sea un usuario, un dispositivo, un IoT, un servicio, el que está intentando acceder a alguno de mis aplicaciones o servicios expuestos, evaluar realmente la necesidad de solicitar un segundo password o de elevar la autenticación a través de algo como una biometría, como un YubiKey, etcétera, etcétera. No por el hecho de ser passwordless, cada autenticación va a ser o va a tener el mismo contexto de riesgo. Y se recordarán anteriormente lo que les decía, que tengo que poner en la evaluación, ¿no? En este equilibrio entre mi riesgo y la facilidad de acceso, un motor de riesgo que esté en continua evaluación del conjunto de parámetros que acompañan a cada petición de autenticación. Ese es el que me debería de poder indicar, oye, ¿sabes qué? El riesgo en esta autenticación es bajo. Puedes utilizar cuenta y contraseña sin ningún riesgo porque el perfil del usuario, porque la analítica de comportamiento me están indicando que este usuario no tiene un riesgo de un account takeover. No lo obligues a cambiar si su cuenta y su manejo de la contraseña ha sido eficiente. Cambia o obliga a cambiar a aquellos que continuamente ponen en riesgo por alguna razón y que su contexto de autenticación
necesita o demanda utilizar un factor de autenticación mucho más seguro. Y a esos usuarios, una vez de haber analizado, perdón, la analítica de su comportamiento, cámbialos a utilizar passwordless. O lleva a utilizar passwordless en aquellos contextos, en aquellos aplicativos y en aquellos servicios que sean críticos realmente. Un motor de riesgo en conjunto con tu servicio de autenticación multifactorial va a ser mucho más sencilla la adopción por parte de tus usuarios hacia el manejo de passwordless. Por último, hay que establecer una estrategia global para su entorno aplicativo. El hecho de indicar vamos a cambiar passwordless no lo estamos haciendo para un solo aplicativo o para un solo contexto aplicativo. Si yo voy con mis usuarios y tengo acceso mediante sistema operativo, tengo aplicaciones legados, tengo nuevas aplicaciones que se están construyendo, tengo aplicaciones móviles que van a trabajar versus un authorization server para obtener sus tokens de acceso, aplicaciones en la nube que trabajan más bien con protocolos federados y mis propias aplicaciones web. Todas ellas tienen, cuando yo digo voy a implementar una estrategia passwordless, tengo que ver de qué manera cada uno de estos contextos los llevo realmente a ser integrados en mi servicio de autenticación multifactorial, evaluando el riesgo en el contexto de cada uno de ellos y habilitando la integración de la tecnología passwordless para que la experiencia de usuario sea realmente enriquecedora para el usuario final y no un dolor de cabeza. Y con esto hoy en día no es lo mismo si yo digo, mira, para acceder a la aplicación web vas a utilizar tu biometría con una autenticación push desde el celular, pero para utilizar tu sistema operativo vas a utilizar una llave FIDO. Para acceder a una aplicación móvil que yo desarrollé como cliente final, te voy a pedir además que utilices un token diferenciado al que estás utilizando para autenticar biométricamente contra otra aplicación. Si ya era todo un lío para un usuario gestionar diversas contraseñas, ahora gestionar múltiples elementos de autenticación para múltiples o diversos escenarios aplicativos, lo vamos a hacer cada vez más realmente. En vez de mejorar su experiencia, se la vamos a complicar. Y esa complicación por detrás nos lleva un incremento en nuestros costos de operación de las soluciones, nos lleva a la frustración del usuario, a tener que operar con distintos entornos, porque generalmente nos enfocamos vamos a hacerlo en la parte más crítica. O solamente para el sistema operativo, pero tus aplicativos sigue utilizando cuenta y contraseña, pero para aprender tu computadora, ahí sí utiliza un FIDO o utiliza Windows Hello con biometría. La experiencia de usuario no es uniforme y lo llevamos a tener que aprender distintos mecanismos para solventar los mismos problemas. Y el mismo problema para el usuario final es no puedo acceder a mi servicio y no puedo acceder a mi aplicación. Entonces, tenemos que tener una estrategia global dentro de nuestro entorno aplicativo para ser eficientes en el despliegue de un servicio passwordless. Estas son las 3 grandes lecciones que tenemos aprendida y lo que quería compartir con ustedes en cuanto a cómo está la situación actual de mercado, las razones, las tecnologías utilizadas y las lecciones aprendidas. Muchas gracias por su atención y aquí nos permaneceremos para la sesión de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Hermilo. Muy buena la presentación y los consejos y la experiencia que ustedes han tenido. Entonces invitamos a Mónica a continuar con su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Me permiten, voy compartiendo mi pantalla. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver? Ya. Listo. Entonces, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que hoy tenemos aquí para contarles un poco también de la experiencia que nosotros hemos tenido, también, digamos que enfocados en la industria y en los productos y servicios y en las soluciones que Infobip ofrece. Entonces, hoy vamos a contarles un poquito acerca del futuro de la seguridad móvil
y también cómo digamos que este aspecto tan importante y que nos lo estaba mencionando Hermilo, este aspecto, digamos que impacta directamente en la experiencia de los usuarios finales. Entonces acá también tenemos que tener mucho en cuenta que la tecnología digital pues ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas, ha cambiado desde el ritmo de la comunicación, el comercio, ahora nos permite justamente esta tecnología digital, digamos que hacer muchas cosas que antes era necesario asistir a sitios físicos para poder, digamos que, gestionar diferentes procesos. Y ahora, pues todo esto ya lo podemos hacer de una forma digital y mucho más rápida. Pero también, digamos que en medio de que estamos teniendo mucha más comodidad para hacer este tipo de actividades, asimismo, esto ha traído también a que se incluyan nuevos factores de riesgo y pues que los usuarios finales también se lleguen a convertir en blancos para los estafadores justamente. Y si tenemos adicionalmente en cuenta en que todo lo que sucedió con la pandemia, digamos que la situación que se generó debido digamos que a esta situación particular que se vivió durante los últimos 2 años, en donde la transformación digital se aceleró y todas estas medidas de cuarentena que tuvimos o estas medidas de restricciones, digamos que por temas de salud que se tuvieron en todo el mundo, en todo el planeta, hizo también que muchas actividades como trabajar fuera desde la casa, que tuviéramos que hacer compras, adquirir servicios, pero usando pagos digitales, ya digamos que teniendo oportunidad de hacer compras en línea, todo esto se convirtió en parte de nuestra forma de vivir, en lo que hoy en día tenemos, y pues también esto hizo que se disparara o se incrementara y se impulsara también la necesidad de tener soluciones de autenticación confiables y también fáciles de usar. También lo que nos mencionaba Hermilo hace un momento, en donde pues digamos que acá lo importante o digamos desde donde se tiene que ver también que es un punto focal y digamos que lo más importante cuando estamos desarrollando aplicaciones, servicios y demás con esta nueva normalidad es justamente centrarnos en la experiencia del usuario final. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las amenazas específicas que plantea el ciberdelito justamente ahora en un mundo digital donde priman los dispositivos móviles y como alternativas como la autenticación sin contraseña para este escenario también pueden contrarrestar de manera efectiva al mismo tiempo que mejorar la experiencia del cliente final y también garantizar altos niveles de seguridad para las transacciones de los clientes. Entonces, mirando también un poco estadísticas, ya digamos que enfocándonos en todo el tema de adquisición de cuentas, que también nos mencionaba Hermilo en su presentación, solo en el 2021 el fraude de adquisición de cuentas, que consiste en un delito específicamente en donde se realiza un robo de identidad y pues los actores maliciosos, los delincuentes, lo que hacen es obtener acceso a datos financieros de víctimas, de usuarios finales y pues digamos que tomar ventaja de esta información que han obtenido de forma ilegal para obtener ganancias. Entonces solamente viendo digamos que desde este punto de vista podemos ver que en el 2021 se aumentó en un 90% el fraude que está basado en adquisición de cuentas y esto totalizó alrededor de 11 billones de dólares en pérdidas. Acá es súper importante tener en cuenta que en la mayoría de las veces estas pérdidas son absorbidas o deben ser absorbidas por las instituciones financieras, porque pues de alguna forma esto les afecta en cuanto a la retención de sus usuarios finales y digamos que necesitan cubrir estas situaciones justamente para poder retener o intentar recuperar los titulares de las cuentas y también porque deben estar alineados con las regulaciones bancarias pues en las diferentes regiones y de acuerdo pues también a las regulaciones de cada país. Sin embargo, pues como esta nueva necesidad que hemos tenido, que estamos viviendo hoy en día, en donde pues tenemos una constante necesidad de adquirir bienes y servicios, ha hecho también que digamos que las opciones, por ejemplo, de pago que se ofrecen ahora, pues que digamos que hayan ampliado las posibilidades que ahora tenemos, que son diferentes. Si miramos lo que está sucediendo hoy en día, lo que estaba pasando hace 2 años antes
de pandemia, digamos que todo esto ha evolucionado de forma muy rápida. Y pues esto también le está ofreciendo a los usuarios finales una mayor comodidad ya para hacer consumo de sus productos o de sus servicios, pero pues también esta misma conveniencia para nosotros como usuarios finales, pues también digamos que de alguna forma está beneficiando a los actores maliciosos que tratan de tomar ventaja de todas estas nuevas alternativas que van surgiendo en el mercado, alternativas de pago de servicios de forma remota o a través de dispositivos móviles mejor, y digamos que de alguna forma pueden llegar a dejar en descubierto o digamos que a dejar de alguna forma vulnerabilidades en donde estos actores maliciosos pues llegan a encontrarlas y pues digamos que a tratar de tomar ventaja de estas vulnerabilidades. Uno de los aspectos que digamos que podemos ver que son más dañinos cuando estamos hablando de fraude de identidad es que estas pérdidas o estos escenarios en donde encontramos este tipo de fraudes obviamente pues van a afectar a todo lo que tenemos, a todo lo que hemos mencionado anteriormente, que son las instituciones financieras, pero no solamente a este tipo de verticales de la industria, también podemos ver que esto afecta e impacta también directamente a industrias como comercio electrónico, a minoristas, a proveedores de diferentes servicios, incluyendo a la economía informal, en donde digamos que todo este tema de fraude de una u otra manera no solamente afecta tanto al consumidor, sino que también pues al comercio como tal que ofrece servicios y que está ofreciendo nuevas posibilidades de adquirirlos, en este caso pues a través de dispositivos móviles. También podemos ver que pues debido a la pandemia, lo que mencionábamos hace un momento, este tema de la ciberdelincuencia pues ha aumentado significativamente. Podemos ver que por lo menos solamente en el 2020 todos los incidentes que estuvieron relacionados justamente con este tema de robo de identidad aumentaron en un promedio de un 45% y pues en la mayoría de los casos provocaron pérdidas económicas. Antes de la pandemia, digamos que todo el tema de revolución digital, de transformación digital ya se estaba viviendo, ya lo estábamos viendo, que se estaba desarrollando, que estaba evolucionando, pero pues definitivamente el tema del COVID-19 hizo que, digamos que fuera un boom, que aumentara de una forma significativa, de una forma demasiado rápida, y esto hizo que también, digamos que esa aceleración, digamos que trajera también de alguna forma problemas o vulnerabilidades dentro de esta experiencia. Esto porque pues nadie estaba preparado para lo que vino con la pandemia, nadie estaba preparado para que el mundo tuviera que prepararse, digamos que para una transformación tan rápida. Entonces pues basado en esto, podemos ver también que ya cuando hablamos de las experiencias que queremos ofrecerle a los usuarios finales, pues definitivamente e independiente del tipo de industria de la que estamos hablando, todo lo que tiene que ver con el fraude pues se volvió un desafío constante. De acuerdo pues a cifras estadísticas podemos ver que el 61% de los intentos de fraude se intentaron realizar o se realizaron a través de dispositivos móviles. También digamos que en cuanto si vamos a revisar el tema de la población, el 42% de los millennials dijeron que realizarían más transacciones en línea si no tuvieran obstáculos de seguridad, pero digamos que esto, el tema de estas restricciones o de esta experiencia que puede generar un poco de fricción cuando estamos agregando capas de seguridad a los servicios o soluciones que estamos ofreciendo, no solamente se ve en este tipo de población, en la población millennial, sino que digamos que si nos vamos hacia el otro lado cuando estamos hablando de población mayor, también podemos ver que para los adultos mayores es muy, o los adultos mejor, no solamente adultos mayores, es muy importante el tema de la seguridad, pero también que esta experiencia que puede llegar a tener cuando en su dispositivo celular intenta hacer algún tipo de transacción y por algún motivo, digamos, olvida su contraseña, se le bloquea la cuenta, se le bloquea pues el sistema o la aplicación a la que está tratando de acceder, porque pues olvida su contraseña y lo que también mencionaba Hermilio, que es necesario que por seguridad y por recomendaciones, pues que no se maneje la misma contraseña en todas las aplicaciones o en todas las cuentas que manejamos, pues hace que también haya una fricción
en esa experiencia que tienen los adultos cuando están tratando de hacer uso de estos servicios. Entonces, digamos que en este caso vemos que estos desafíos en cuanto a esa experiencia que queremos ofrecerle a usuarios finales se ve en diferentes tipos de población. Y asimismo podemos ver que a nivel general el 74% de los consumidores, digamos que expresan que dentro de lo que consideran mucho más importante cuando están teniendo una experiencia en línea es justamente el tema de la seguridad. Acá podemos también tener en cuenta que todos estos, digamos que también nos lo mencionaba Emilio justamente hace un momento, digamos que el desafío en cuanto a poder evangelizar de alguna forma a usuarios finales para que tengan en cuenta o en consideración el tipo de información que comparten de pronto en redes sociales, en donde digamos que de alguna forma le están facilitando a los atacantes poder tomar control de sus cuentas, es justamente cuando en redes sociales los usuarios comparten información sensible sin saberlo, digamos que de una forma inocente. Realizan este tipo de acciones y es aquí donde comienzan este tipo digamos que de recolección de información por parte de los atacantes a través justamente de la ingeniería social, donde lo que hacen básicamente es tratar de aprovechar esta información que encuentran en redes sociales para utilizarla y, digamos, tratar de adivinar o, digamos, de encontrar este tipo de credenciales de acceso a los diferentes dispositivos que puede tener un usuario final. Este tipo de fraudes o el fraude basado en toma de cuentas, en suplantación de identidad o en adquisición de cuentas, aumentó hasta en un 109% solo en el 2021. Y es por esto, digamos que de acuerdo a todo lo que los usuarios finales, digamos que han experimentado en los últimos tiempos, hoy en día los usuarios están mucho más alertas en cuanto a lo que esperan o a las expectativas mejor que tienen de los servicios o los productos que van adquiriendo. Entonces, con todo lo que nos trajo la nueva normalidad post-COVID, digamos que los usuarios finales, los clientes en general, esperan por lo menos, dentro del 92% de los clientes, esperan que las empresas los mantengan a ellos seguros, es decir, que el tipo de servicios, las plataformas que están ofreciendo realmente sean seguras y que digamos que tengan una buena experiencia, pero más allá de la experiencia que puedan sentirse seguros y cómodos en el tipo de servicio que están consumiendo. Y el 55% de los consumidores quieren que las compañías mantengan segura su información, pero esto como prioridad número uno, es decir, acá ya vemos cómo ahora los usuarios de cierta forma, con todo lo que se ha generado de este tipo de fraudes, los usuarios están tomando conciencia de la seguridad de su propia información y de alguna forma también están exigiendo o esperando que los servicios que consumen, los comercios que consumen, pues digamos que también tengan en cuenta este tipo de consideraciones en cuanto a la información. Esto porque también los consumidores no solamente están esperando este tipo de seguridad que puedan encontrar en diferentes aplicaciones que lleguen a consumir, en este caso hablamos de todo el consumo de servicios que se puede hacer a través de dispositivos móviles, sino que también hoy en día los consumidores exigen experiencias de clientes perfectas, es decir, en donde justamente puedan considerar que en el momento de hacer una adquisición de servicios, cuando digamos estamos hablando de adopción de billeteras digitales o pagos sin contacto, justamente puedan, digamos que tener una experiencia agradable, una experiencia cómoda, pero sin dejar de lado todo el tema de la seguridad. Y esto pues porque muchas veces muchas empresas, digamos que en todo este recorrido de acelerar, digamos, su transformación digital para poder brindar información o brindar servicios de forma segura, pues de alguna forma introdujeron vulnerabilidades dentro de los servicios que estaban ofreciendo y pues esto, digamos que puede ser aprovechado por los agentes maliciosos. Entonces acá ya vemos que tenemos retos en la experiencia del usuario, tenemos retos en donde los usuarios digamos que buscan que los servicios que
que están adquiriendo, digamos que puedan, que sean servicios en los que puedan confiar, en donde digamos que puedan encontrar seguridad en cuanto a la información que están compartiendo, en donde también el onboarding a ese tipo de servicios, a esas aplicaciones o soluciones, digamos que sea mucho más rápido y que sea cómodo para los usuarios finales, y que finalmente, digamos que toda esta experiencia que se le está ofreciendo al usuario, pues también digamos que le permita tanto al comercio cumplir con regulaciones, y tanto al usuario final también contar con una experiencia sin fricciones en este sentido. Entonces acá ya vemos que vamos a encontrar amenazas a nivel de seguridad móvil, el intercambio de SIM, que es, digamos que cuando un usuario está adquiriendo o está siendo partícipe de una aplicación móvil, y en este caso digamos que uno de los puntos de identificación del usuario llega a ser el número de teléfono celular. Muchas veces, digamos con aplicaciones financieras, encontramos que los delincuentes llegan a tal punto de utilizar otras técnicas, como vemos también acá, como el phishing, en donde recolectan información, pueden, digamos que de alguna forma, tener la información suficiente para solicitarle al operador celular una nueva tarjeta SIM card, pero con el mismo número de teléfono del usuario final, digamos en este caso solicitando una reposición de SIM card. Y de esta forma, digamos que ya poder tener control o tomar control de todas las actividades que se pueden, digamos que identificar o regular a través de la SIM card cuando recibimos un PIN de autenticación, un OTP, o digamos que necesitamos hacer algún cambio de contraseñas, algún cambio de credenciales, y que de alguna forma nuestro segundo método de autenticación es un OTP. Entonces digamos que en este caso, estos métodos, por ejemplo, de intercambio de SIM, pues hoy en día se están volviendo bastante populares a nivel de los delincuentes, de los agentes maliciosos. Y también, como veíamos pues en la presentación anterior, todo el tema de phishing, de ingeniería social, pues que sigue siendo, digamos, sigue estando presente, y mucho más ahora en estos tiempos en donde toda la población, digamos que se ha volcado a tecnologías digitales justamente para poder tener a la mano este tipo de servicios. Entonces acá ya hablamos un poco de qué soluciones antifraude, digamos que desde el punto de vista nuestro de Infobiv y de la experiencia que tenemos con los productos y soluciones que ofrecemos, qué soluciones podemos ofrecer a los usuarios finales y a las empresas para proporcionar una sólida capa de autenticación respaldada por verificaciones de prevención de fraude, y que esto sea en tiempo real. Entonces, una de ellas es, digamos, cuando podemos hacer la detección de cambio de SIM card. En este caso, pues digamos que es una solución en donde vamos a hacer un poco, digamos que un filtro en donde vamos a dificultarle a los ciberdelincuentes que cuando hacen este tipo de operaciones de intento de cambio de SIM card, pues digamos que puedan continuar con el fraude, es decir, que puedan tomar control de cuentas bancarias y demás. Esta solución, cómo funciona, y digamos que también cómo es el modo de operar de los ciberdelincuentes, pues en este caso a través de phishing recolectan información de los usuarios finales. Con esta información tratan de engañar también al operador celular, y muchas veces consiguen lo que hablábamos, poder hacer una reposición de SIM card, y ya con esta SIM card digamos que ya pueden empezar a tomar control de cuentas, de cuentas financieras, de aplicaciones también que se tengan, billeteras móviles y demás, que pueda tener el usuario en su celular, y digamos poder hacer este tipo de fraude de identidad. Con esta herramienta, con estas soluciones de antifraude como la detección de intercambio de SIM card, justamente lo que se hace es, digamos que hablando un poco de autenticación sin contraseña, es que digamos que se pueda ofrecer al usuario final una forma de que cuando este tipo de situaciones ocurran, exista una verificación contra la información que existe del operador celular. Es decir, vamos a tomar ventaja de esa información que tiene el operador celular, en donde si hay un cambio de SIM card, justamente el usuario pueda, la aplicación, mejor, cuando hablamos de una aplicación, pueda, digamos que ir y verificar dentro del operador, dentro de la información del operador, si hubo alguna actividad de cambio en un periodo de tiempo determinado del pasado, y de esta forma si hubo algún cambio en particular, digamos que ya poder, digamos, tomar una acción específica. Ya, digamos, hay una actividad sospechosa, y de esta forma vamos a poder
digamos que garantizarle al usuario que si existe algo así, se le va a solicitar algún modo adicional de identificación o de autenticación para evitar que el fraude continúe y pues llegue como al final de lo que busca el estafador en este caso. Otra alternativa que también tenemos ahora disponible es una solución que se llama Number Intelligence, en donde justamente también, digamos que vamos a poder utilizar en diferentes pasos del journey del usuario, cuando el usuario está haciendo la incorporación del servicio o cuando está haciendo cualquier tipo de adquisición de producto en donde pues se requiere un método de autenticación, poder, digamos que, verificar también el número del celular, ya no solamente si hubo un cambio de SIM card, sino que adicionalmente estamos agregando otra capa de seguridad en donde estamos verificando si justamente ese número de celular pertenece al usuario que se esté identificando con un número pues específico, con un número de identificación específico. Esto cómo se hace, también contrastando la información que se tiene del lado del operador móvil, en donde el usuario ingresa su número de celular, ingresa su número de identificación, esta información se contrasta con el operador celular y en caso de que sea información correcta, digamos que puede continuar con la operación que está realizando. Acá digamos que un ejemplo de lo que podría, digamos, manejarse con Number Intelligence, que en este caso cuando el usuario está intentando crear una nueva cuenta en una aplicación específica, pues digamos acá lo que hablaba anteriormente, pues va a utilizar el número de identificación, su número móvil, esta información se compara con la información que está en el operador celular y digamos que de aquí en adelante ya es el comercio o el negocio el que digamos que determina si efectivamente le permite al usuario continuar o en caso de que haya alguna actividad sospechosa que no coincide, digamos que ya toma alguna medida diferente, como digamos comunicarse ya directamente con el usuario a través de un agente para poder continuar con el proceso. Así que digamos que acá el objetivo es crear un ecosistema digital seguro en donde pues se le puede ofrecer al usuario final métodos alternativos de autenticación en donde no necesariamente requiera de una autenticación con contraseña, a través de contraseña, sino a través de las nuevas tecnologías que se tienen, como hablábamos, Number Intelligence o detección de intercambio de SIM cards. En este caso, digamos que ya podemos agregar esas capas de seguridad y adicional poder seguir manejando la seguridad que ya veíamos anteriormente, como el doble factor de autenticación que también nos hablaba Hermilio hace un momento, o hasta inclusive la biometría justamente para asegurarle al usuario, digamos que una mejor experiencia sin necesidad de que tenga que estar autenticado a través de una contraseña necesariamente. Estos casos de uso se pueden aplicar a todos los diferentes puntos de contacto del usuario a través del journey que le estamos creando, en donde pues lo que hacemos es justamente esto, hacer mucho más amena la experiencia del usuario en cuanto al ingreso a sus cuentas, a sus aplicaciones, cuando estamos hablando de ejecutar transacciones también, digamos que de esta forma tomando ventaja también de la información que hoy en día existe desde el lado de los operadores celulares para, digamos que facilitar la experiencia del usuario final. Entonces, esto era un poco lo que les queríamos contar, ¿no? En cuanto a, digamos que a las alternativas que hoy en día existen y que pueden, digamos que agregar capas de seguridad, pero sin dejar de lado la experiencia que podemos ofrecerle a los usuarios finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Cualquier inquietud que tengan la pueden ir colocando en el chat. Mientras tanto, yo quiero hacer una pregunta a Hermilo. Que la puede responder es, ¿cuáles han sido los retos principales, Hermilo, en Latinoamérica para la implementación de este tipo de soluciones? Ok, pues mira, principalmente lo que hemos visto es la falta de una estrategia integrada, es decir, una vez que una empresa ha decidido ir por esto, generalmente es porque ha sufrido un ataque y tiene ya en consideración que tiene que aplicar este tipo de tecnologías, ya sea multifactor, ya sea un switching a passwordless, ya sea utilizar passwordless con password, etcétera, ¿no? Pero el detalle es que se toman las decisiones tan, ahora sí que
directa sobre un caso en particular o sobre una situación en particular sin considerar una estrategia, ¿no? Y sin tomar en cuenta sobre todo que el usuario final es el que va a recibir el mayor impacto. Tecnológicamente podemos encontrar muchas tecnologías que pueden aplicar estándares, aplicarse con APIs, etcétera, y hacer muy fácil la transición tecnológica. Pero el problema es que el usuario final es el que lo utiliza. Y cuando no consideramos o no tomamos en cuenta dentro de nuestra estrategia hacia el usuario final y su cultura, se vuelve un showstopper. Lo segundo, pues creo que COVID nos trajo muchos retos a lo largo de todas las organizaciones y sobre todo en materia presupuestal, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de presupuesto sobre este tipo de cuestiones no permite una adopción tan rápida. Entonces, se concentran en grupos pilotos, en un subconjunto de usuarios. Sin embargo, las aplicaciones generalmente las tienen que dar servicio a todo el mundo, ¿no? Tenía el caso de un cliente que decía, es que solamente lo quiero habilitar para mis usuarios críticos, ¿no? Que eran por ahí del 20% de todos los usuarios de la organización. Sí, pero iban a acceder las mismas aplicaciones. Tal vez los roles que tenían esos usuarios eran más, pudieran hacer más daño si tuvieran un problema de un account takeover, pero al final del día es la aplicación como un todo el que va a cambiar a un esquema de passwordless. Y eso va a implicar o va a impactar a todos los usuarios de dicha organización, de dicha aplicación, o que hacen uso de dicha aplicación, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal reto, ¿no? O sea, que la falta de un presupuesto y la falta de una estrategia global, ¿no? En ese contexto aplicativo. Gracias, Hermilo. Ya hay una pregunta aquí en el chat, pero antes de pasarla, una pregunta para Mónica. Mónica, estuviste hablando que este cambio de la SIM card es uno de los problemas de fraude que hay. ¿Cómo ha sido el avance de esta tecnología de detección en el cambio de la SIM card en Latinoamérica? Pues ha sido realmente satisfactorio. Esto es un trabajo colaborativo con los operadores celulares. Entonces, digamos que acá en la región se ha implementado, digamos que ha habido esa sinergia entre los operadores justamente para poder ofrecer este tipo de servicios. Entonces, por lo menos acá en Sudamérica ya está presente este tipo de alternativas en Perú, en Brasil, en Colombia. Entonces, realmente ha tenido un avance bastante interesante en estos últimos tiempos, pero como menciono, es un trabajo colaborativo con los operadores celulares. Gracias. Hermilo, aquí hay una pregunta, la puedes tú responder, y también Mónica, de Félix Medina, que dice, si comparamos el costo del sistema de passwordless y el tradicional, ¿es más costoso o más económico? Tiende a ser un poquito más económico cuando sumas el todo, ¿no? Es decir, no se trata nada más de ir a sustituir password, como decía, para habilitar un password dentro de una aplicación, que es lo tradicional, pues típicamente las aplicaciones ya vienen preparadas para ello, ¿no? Passwordless implica la utilización de algo más, un elemento de biometría, un elemento de HKI, integrar con otro mecanismo de autenticación, etcétera. El problema con el password generalmente está en los costos que me ha implicado cuando se ha enfrentado a alguna brecha de seguridad. Entonces, y desgraciadamente es que son costos ocultos, ¿no? ¿Cuánto me ha implicado un costo en una brecha de seguridad, una brecha de extracción de datos? ¿Cuánto me cuesta mantener los servicios de recuperación de password, lo que está detrás propiamente en los helpdesk, la gente, etcétera, etcétera? Porque eso es en realidad el costo oculto del mantenimiento de la contraseña. En cambio, cuando llevamos a la parte passwordless, si ok, voy a habilitar, por ejemplo, lo voy a combinar con SMS, ¿no? Voy a mandar un código vía SMS, donde el único costo que me tenga que preocupar es por el envío del SMS como código adicional, ¿no? Entonces, el usuario, para tener uso de su celular, pues vas a trasladar
problemas con su teléfono al operador telefónico, ¿no? No lo vas a tener tú como parte del help desk. Si vas a utilizar una llave tipo YubiKey, el problema es el costo del hardware y cuando se le pierde, cómo reponerla, pero las llaves YubiKey generalmente son personales. Yo tengo una llave YubiKey y la habilito y es la misma llave YubiKey para distintos operadores de distintos servidores, porque la llave YubiKey es vinculada con mi registro personal. Entonces se identifica a la persona, no una cuenta dentro de la organización. Entonces el problema es cómo equiparo costos que son tan distintos entre un sistema y otro, sobre todo cuando no tengo una medida precisa de lo que me está costando simplemente estar con password. En nuestra experiencia es un poquito menor el costo de passwordless una vez que ya ha sido desplegado, una vez que ya está en operación. El costo de inversión inicial, pues es el costo de inversión. Ese costo puede ser considerado alto cuando lo voy a aplicar hacia toda mi estrategia aplicativa o todo mi ecosistema aplicativo. Pero una vez pasado ese costo, que es un costo de inversión, el costo de operación es mucho mejor que la operación de contraseñas tradicionales. Gracias, Hermilo. Mónica, si quieres agregar. Sí, no, solo comentando que desde el punto de vista de los dispositivos móviles, digamos que acá sí, igual, digamos que hay que comparar esas consecuencias de cuando los usuarios sufren este tipo de fraudes y que de alguna forma hay que, digamos que, cubrir esos fraudes por parte de la institución financiera o por parte del comercio. Entonces, digamos que si comparamos, puede que tal como lo menciona Hermilo, digamos que en cuanto a la inversión, o el retorno a inversión mejor, se va a ver a largo plazo, pero justamente porque se van a evitar otro tipo de problemas con este tipo de alternativas de passwordless. Gracias, Mónica. Esta es una pregunta para Hermilo, que en su presentación hablaba de las recomendaciones. Esta pregunta de Eduardo de Amat, de Perú, que dice: buenas tardes, ¿por dónde empezar para implementar una estrategia de passwordless? Ok, primeramente lo que tendríamos que tomar en consideración es el entorno aplicativo, es decir, ¿dónde la quieres aplicar? Quiero utilizar passwordless para acceder mediante sistemas operativos. Lo voy a aplicar para mis aplicaciones web tradicionales. Tengo manera de mis aplicaciones web llevarlas hacia un sistema de multifactor que me va a permitir el switcheo de una manera transparente para los usuarios. Ese es por dónde empezar. ¿Qué aplicaciones son en donde tengo que hacer este tipo de cambio? Y sobre todo, ¿qué tanta posibilidad tienen estos aplicativos o estos entornos o dispositivos para utilizar passwordless como mecanismo de autenticación alterno? El segundo elemento es, lo voy a aplicar, si lo necesitas aplicar para todos tus usuarios o solamente para un subconjunto de usuarios. Y ahí es donde tiene mucho que ver la parte de utilizar un motor de riesgo. Porque a lo mejor no todas tus poblaciones o no todas tus autenticaciones tienen que forzosamente utilizar biometría o utilizar una llave, un HCKI o reforzar el password con un segundo factor. Algunas podrán seguir operando bajo un esquema tradicional. Entonces, la única manera de tomar esas decisiones de en qué momento solicitarlo y cuándo no es porque tu sistema de MFA tiene embebido o puede comunicarse con un motor de riesgo que analice el contexto de la autenticación y en base a eso tomar una decisión. Entonces, eso es lo que facilita la transición con tus usuarios. Entonces, yo empezaría primeramente con mis aplicaciones, cuáles están preparadas para trabajar, dejar una segunda fase la parte de los legados, que va a implicar un poquito más de problemas y también posiblemente estas tengan un proceso de conversión o de transformación y que no vale la pena hacer una inversión para agregarle autenticación passwordless. Y en segundo lugar, ¿cómo lo vas a desplegar con tus usuarios? Si va a ser de forma masiva para todos, si voy a empezar a hacerlo transitivo o si voy a dejar
siempre en un esquema basado en riesgos, el solicitarlo o no a las distintas poblaciones. Gracias, Hermilo. Una pregunta de Jonathan Palacios. Dice, buenas tardes. ¿Cuán efectivo es tener un sistema passwordless en algunas compañías que cuentan con una certificación ISO 27001, que se refiere a la seguridad de la información, que de alguna forma te obliga a cumplir algunas políticas de contraseña robusta? No sé si Mónica o Hermilo quieren responder. Creo que de pronto va más para Emilio, porque pues digamos que desde nuestro punto de vista estamos hablando de aplicaciones de móviles. Entonces no sé si de pronto desde la experiencia, de las lecciones aprendidas de Microfocus probablemente tienen más información. Gracias, Patricia. Mónica. Sí, buenas tardes. Voy a tomar esta pregunta. Definitivamente, pues considero que sí es muy efectivo. Finalmente, parte de implementar una estrategia de contraseña robusta es finalmente el implementar factores de autenticación adicionales que nos permitan robustecer precisamente los métodos tradicionales que manejamos en las compañías, como lo es la misma gestión de usuario contraseña tradicional, ¿no? Algo que tiene el factor de autenticación dentro de su teoría es poder implementar algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene y algo que el usuario es. Algo que el usuario sabe normalmente es la contraseña o es un PIN o es una pregunta frecuente, pero el poder implementar capas adicionales como el algo que se tiene, como un hard token, un soft token, una clave dinámica y algo que la persona es, como por ejemplo un biométrico a través de la huella, el iris o incluso el reconocimiento de voz, pues va robusteciendo todo este esquema y toda esta política pues que se tiene a nivel de contraseña. Si bien ya se puede tener una política de contraseña robusta en donde tenemos caracteres alfanuméricos, que no se puedan repetir las contraseñas, etcétera, etcétera, al implementar capas adicionales, pues definitivamente resulta ser efectivo aún más, pues bajo los parámetros de este tipo de certificaciones como la ISO 27001, en donde de hecho nuestra solución de Advanced Authentication pues ya está certificada también. Gracias, Patricia. Mónica, según la experiencia de ustedes, ¿qué tan dispuestos están los usuarios a utilizar esas alternativas como la autenticación sin contraseña? Sí, digamos que acá ya la población, justamente por toda la situación que ha sucedido y también por lo que hablábamos hace un momento, que es un poco engorroso y complicado para los usuarios mantener en su cabeza muchas contraseñas para, digamos que evitar este tipo de situaciones de robo de identidad. Por esto mismo y porque la experiencia a nivel del usuario va a ser muchísimo más agradable si vemos y hemos tenido la experiencia de que los usuarios sí están dispuestos digamos que a tomar este tipo de alternativas de autenticación. Porque pues por un lado se asegura que cuando necesitan acceder a su billetera virtual, por ejemplo, va a ser mucho más rápido hacerlo de que se va propiamente a garantizar que la información que se está ingresando corresponde a la del usuario, es decir, que es propietario, que es titular de esa información o de esa cuenta. Entonces, esto por un lado, digamos que agrega más seguridad en el acceso a las aplicaciones o a los servicios que los usuarios necesitan ingresar, pero también se lo facilitan de cierta forma. Entonces, en realidad sí los usuarios están dispuestos a utilizar, cuando estamos hablando de este escenario móvil, sí están dispuestos, digamos que a empezar a indagar y a experimentar con estas alternativas, por eso, justamente porque su experiencia se vuelve muchísimo más agradable. Claro, y eso yo creo que uno de los motivantes es mejorar la experiencia del usuario. Justamente. Patricia, aquí hay una pregunta de Rommel. Dice, ¿se puede manejar autenticación passwordless con Office 365? Sí, por supuesto, hablando de
pues doble factor de autenticación y hablando tal vez de nuestra solución de Advanced Authentication, definitivamente podemos integrarlo con Office 365, específicamente a través de ADFS, de los servicios de federación, y pues bueno, ya es cuestión de integrar el servicio de Office 365 con nuestra solución y proporcionar pues un doble factor de autenticación adicional a las credenciales corporativas. Ya. Sabemos que el sector financiero es uno de los que más están implementando este tipo de autenticación sin contraseña. ¿Qué otros sectores en Latinoamérica han comenzado a adoptar estas tecnologías? Patricia. Claro que sí, Eduardo. Mira, pues realmente, definitivamente el sector financiero es uno de los más regulados en cuestiones de seguridad, en cuestión de protección de datos, en protección del acceso en sí. Pero finalmente podría decir que todas las industrias son susceptibles a este tipo de estrategias. Realmente, pues cualquier organización o compañía que al final exponga los servicios y aplicaciones hacia sus clientes, llámese compañías del sector financiero, retail, que pasa mucho, de pronto telcos o incluso entidades de gobierno y universidades, pues pueden adoptar este tipo de tecnologías y de estrategias, ¿bien? Nosotros pues hemos tenido experiencia con todo tipo de industria y hemos visto que pues sí adquiere bastante importancia el poder integrar un doble factor de autenticación. Adicional, tenemos otro factor que pues fue como una consecuencia de toda esta pandemia, y es el trabajo remoto. Con el trabajo remoto como que se dispara una nueva necesidad en cuanto a considerar pues un doble factor de autenticación o de passwordless o incluso de evaluación del riesgo y de utilizar mecanismos pues, que nos permitan contrarrestar los diferentes vectores de ataques pues, que tenemos sobre las contraseñas. Entonces, pues el incrementar la seguridad de la autenticación de los usuarios internos y externos, pues también adquirió mucho sentido y pues como te digo, básicamente cualquier industria aplica para este tipo de protección. Gracias, Patricia. Mónica, hablamos ahorita de que cada vez hay más tendencia de los usuarios a usar esta tecnología. ¿Hay alguna forma se ha medido el nivel de satisfacción de los usuarios en unas aplicaciones que usan esta tecnología contra las otras? Pues digamos que medidas específicas no tenemos. Realmente nosotros ofrecemos estas alternativas o estas soluciones a clientes de diferentes industrias, como lo mencionaba Patricia, clientes de retail, clientes del sector financiero que digamos adoptan estas medidas adicionales de seguridad para autenticar a sus usuarios finales. Entonces, ahí lo que mencionábamos también en algún momento acá en Sudamérica, esta tecnología está digamos que naciendo, está floreciendo, digamos que se produjo también basados en todo lo que la pandemia trajo. Entonces, digamos, en donde fue necesario adoptar nuevas alternativas para los usuarios finales. Entonces, no te podría decir números exactos o estadísticas exactas, pero lo que sí es cierto es que, digamos, en cuanto a al grado de satisfacción no solamente de usuarios finales en la adopción de estas tecnologías o de estas alternativas, sino también en cuanto a las empresas, a los comercios, a los negocios que han adoptado estas nuevas medidas de autenticación. Digamos que del lado de ellos lo que podríamos medir es qué tantas situaciones o escenarios de fraude han evitado. Pues acá sí ya podemos hablar de que este tipo de comercios ya digamos que dentro de sus números, ya digamos que todo lo que tiene que ver con cubrir escenarios de fraude ha bajado significativamente y adicional también, digamos que todos esos costos operacionales, justamente cuando los usuarios pierden sus contraseñas y necesariamente tienen que empezar a llamar al equipo de Customer Care o a soporte mejor para, digamos que poder tratar de recuperar sus credenciales. Entonces, estos costos en cuanto a operación de Customer Care y en cuanto a fraude han disminuido significativamente con el uso de estas tecnologías.
Gracias, Mónica. Patricia, en la exposición de ustedes, Hermilo habló de un motor de riesgo. ¿Eso viene dentro de la solución de ustedes? De cómo medir el riesgo en un momento de autenticación. Sí, definitivamente nosotros tenemos un modelo de análisis de contexto y riesgo que nos permite analizar pues cuál es el contexto en el que una persona está iniciando sesión. Entonces, pues como Emilio también lo comentaba, nosotros podemos identificar y evaluar diferentes parámetros, como por ejemplo la ubicación geográfica, el horario, las condiciones bajo las cuales está iniciando sesión o incluso el número de veces que está iniciando esa persona sesión y hacemos como ese análisis de comportamiento de ese usuario. Con base en eso, pues establecemos el riesgo y podemos determinar si es necesario de pronto agregar un factor de autenticación adicional para de pronto corroborar la identidad de la persona o incluso robustecer un poco la autenticación y de pronto denegar en algún momento el acceso al servicio o aplicación según corresponda. Contamos con ese módulo y viene embebido dentro de las soluciones de gestión de acceso. Gracias, Patricia. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro CEO Talk del día de hoy. Voy a darle la palabra a Mónica y luego a Patricia para que dé su mensaje final de cierre de estos temas interesantes que hemos tocado el día de hoy. No, sobre todo, muchas gracias por la atención y sobre todo el mensaje es, digamos que en todas las estrategias que se diseñen para, digamos que asegurar a los usuarios, asegurar el ingreso de los usuarios a los servicios o a las soluciones que se puedan ofrecer, digamos que siempre hay que tener en cuenta algo que es más que importante, que es la experiencia del usuario. Hacer que esa experiencia sea sin fricción, pero siempre asegurando la seguridad que se puede ofrecer. Entonces, este tipo de alternativas que hablábamos de SIM swap y de Number Intelligence agregan capas de seguridad. Eso le va a permitir a los comercios de alguna forma prevenir situaciones en donde pues el impacto económico es alto. Entonces, digamos que la invitación es esa, a conocer este tipo de alternativas nuevas que surgieron post pandemia y que ofrecen, digamos que alternativas mucho más económicas, por un lado, para los comercios y también que tienen en cuenta mucho la experiencia de los usuarios como centro, pues como centro como tal de la industria. Gracias, Mónica. Patricia. Agradecerles a todos la asistencia. Estoy muy de acuerdo con Mónica. Yo pienso que ahorita siempre estamos tratando de enfocarnos a todo lo que es la experiencia de usuario sin fricción, precisamente, pero así como facilitamos la vida a los usuarios internos y externos, es importante asegurar también pues esos servicios, ¿no? Esas aplicaciones, y qué mejor que poder robustecer los métodos de autenticación que estamos manejando hoy en día. Recordarles que, pues la verdad, como lo decía hace un momento, ninguna industria se puede escapar como de este tipo de exigencias, más allá de que haga parte de una regulación obligada o no, pues hace parte de nuestro día a día, hace parte de lo que los atacantes realmente hoy en día están trabajando. Ellos no escogen qué tipo de industria a veces atacar, sino simplemente tienen su objetivo ya definido. Entonces, pues realmente el implementar este tipo de políticas es importante. Y bueno, estamos ahí para poderlos orientar y apoyar en el proceso. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a las personas que se conectaron. Están cordialmente invitados al próximo. El próximo va a ser en 2 semanas, el 25 de agosto, ya que vamos a estar activamente trabajando la próxima semana en Asobancaria, que ustedes vieron la invitación que hay para ustedes. Luego la semana siguiente vamos a estar en Andicom. Volvemos a repetir la invitación de inscribirse a Andicom sin costo para que puedan sacarle el provecho de un evento de esa importancia. Entonces, que tengan una feliz terminación del día y nos vemos dentro de 15 días. Adiós.